gracias por venir todos. Creo que conozco bastante gente aquí. Sí, voy a decir unas cosas sobre este tema, estos recordatorios preliminarios que ese es otro nombre. Pero primero, Sigurd ha dicho unas cosas sobre qué vamos a hacer durante estas semanas, pero voy a decir un poco más. Sí, voy a explicar brevemente qué son estos recordatorios preliminarios, que voy a decir preliminarios porque es mucho más fácil para mí para decir. Su historia, también un poco sobre mi conexión personal. Sí, voy a explicar un poco lo que vamos a oír durante estas próximas semanas. Primero, después, el próximo martes, Amlamati, que creo que, casi todo conoce quién es Amlamati, solía ser el director del centro budista en Valencia. Y ahora vive trabaja en Barcelona. Y él va a compartir sus pensamientos sobre el primero preliminario recordatorio, la preciosidad de la vida. La preciosidad de la vida. Y Amlamati tiene muchas experiencias en las artes, trabaja como pianista. Y también tiene mucha experiencia en el Dharma, lleva muchos años practicando el Dharma, casi mitad o más de su vida. Después, el 2 de junio, tenemos otra charla por Samamati. Samamati es un amigo bueno de Sigurd, y vive en Cambridge, en Inglaterra, y él lleva muchos años en la orden y ha estado trabajando muchos años por hispanohablantes que han pedido por ordenación, creo que específicamente en México, y él va a dar un charla sobre la impermanencia. Y después, el 9, tenemos la oportunidad de escuchar una charla de una mujer que se llama Amrita Perna, que vive en Holanda. No sé si alguien aquí conoce. Ella es una profesora de español en Holanda y también trabaja por las mujeres que han pedido por ordenación hispanohablantes en México y también en Valencia. Y ella va a hablar sobre karma. Y karma realmente es, de hecho que todas nuestras acciones tienen consecuencias y hay muchas reflexiones que podemos hacer en este aspecto. Por último, vamos a oír una charla sobre el sufrimiento, o en sánscrito es dukkha. Ese es de Sigurd. Gracias Sigurd, tenemos todo esto planteado, cosas de Zoom. Y él es parte del equipo aquí en Triratna, Barcelona, y también es el convocador de los mitras aquí. Mitras se llaman, amigos de la Sangha de Triratna, aquí en Barcelona. Entonces, cuatro charlas. Y después, el 20 de junio, habrá una mañana, un sábado, de reflexiones, donde podremos explorar un poco más estos preliminarios juntos con más meditación dirigida. Entonces, es un programa de 5 semanas
Y espero que sí, al final, con este sábado, espero que todos podríamos asistir este sábado por la mañana. Podemos ver, de hecho, todas estas semanas como piedras de reflexiones que durante la semana podemos rodear, no sé, la impermanencia, después karma, etcétera, hasta cuando alcanzar este sábado que podemos reflexionar un poco más profundamente estas frases. Y que son, bueno, voy a explicar un poco ahora por qué son bastante importantes. Entonces, sí, voy a decir unas cosas sobre mi conexión personal con ellos y después algo sobre por qué yo pienso que son muy importantes en estos tiempos que estamos ahora. Entonces es un poco de un cuento. Yo me gustan mucho cuentos, historias. En el pasado solía trabajar en teatro, entonces me gusta hablar en esta manera. Hace más de 70 años, mi maestro y fundador del movimiento budista Triratna, que habló un poco, es Sangharakshita, o su nombre completo es Sangharakshita, vivía en un pueblo en el noreste de la India. Se llama Kalimpong. De hecho, hace casi 20 años lo visité y es un lugar súper precioso en las colinas abajo de los Himalayas. En este tiempo, en esta como 50, 55, 53, 54, era un monje, un inglés, y estaba allí enseñando el Dhamma para cualquier persona. También, bueno, estaba haciendo otras cosas. De hecho, en este tiempo era un profesor de inglés para gente en Kalimpong, con otras cosas que solía hacer. Y alrededor del mismo tiempo había una invasión en Tibet por el gobierno ahí en China. Y mucha gente, tibetanos, estaban huyendo por sus vidas. Y creo que fue en 50 o 51, 52. Y mucho de esta gente eran tulkus, rinpoches, lamas, y en otras palabras, maestros del budismo tibetano, o en otros términos, budismo tántrico o vajrayana. Entonces estaban viendo, todavía estamos experimentando las consecuencias de estas acciones. Muchos de estos maestros y maestras, de hecho, se encontraron en Kalimpong, porque es en estos bordes de Tibet. Es por esta razón porque Sangharakshita llegó a conocer a muchos de ellos. De hecho, es gracias realmente a la invasión de Tibet alrededor de este tiempo, 1952, que ahora el budismo es más conocido en muchas más partes del mundo. Podemos imaginar si esto no pasó, bueno, no sé cuántos textos, etcétera, de budismo podemos encontrar en bibliotecas, etcétera. Muchos de los maestros de Sangharakshita son maestros de Vajrayana o budismo tántrico. Uno de los principales más básicos de Vajrayana es la transformación
de emoción y energía cruda a través de un sistema de prácticas de meditación y rituales dentro de una experiencia total de liberación que se llama en sánscrito mahasukha, que es un gran dicho o liberación total. Una figura importante en este aspecto es Padmasambhava. Los tibetanos se llaman el gran mago o el gurú tántrico. Él simboliza esta cualidad de transformación en lo cual necesitamos en la vida espiritual. Entonces, Sangharakshita conocía un maestro en este tiempo en Kalimpong, se llama Cuatro Rinpoche. Cuatro Rinpoche es una persona importante para la gente en Lorden, es uno de los maestros de Sangharakshita. Y él, en esta época, en los encuentros, tomó una iniciación dentro de la práctica de Padmasambhava, que representa este aspecto de Vajrayana en los principios de los 50. Cuatro Rinpoche le había dado un otro nombre también, se llama Ergyen. Y bueno, ahora ese es su nombre, Ergyen Sangharakshita, pero muchas veces solo usamos Sangharakshita, pero su nombre completo es Ergyen Sangharakshita. Ergyen es un nombre de Padmasambhava. Entonces, es súper, auspicioso. Los tibetanos les gustan muchas cosas auspiciosas. Un poco después de esta iniciación, Ergyen Sangharakshita estaba en el mercado en Kalimpong comprando cosas y vio un texto tibetano que fue, no sé, interesante, tenía una curiosidad por este texto. Entonces decidí comprarlo y volvió a la casa donde estaba Cuatro Rinpoche. Y Rinpoche le dijo que es un texto, en este texto es tibetano, en este texto está conectado con Padmasambhava. Entonces, otra vez fue muy auspicioso para él, porque solo ha tenido una iniciación dentro de esta práctica y de repente encontró un texto conectado con este gurú tántrico. Sangharakshita decidió traducirlo. Se llama The Tarpidalam. Y fue en Tibet se llama un nandro. Un nandro es decir, un sistema de prácticas. Y nandro, de hecho, en Tibet se llama preliminarios. Sangharakshita pensó que fue bastante importante y decidió traducirlo con su amigo y otro maestro, Dada Rinpoche. Que también vivía en Kalimpong en esta época. Mucha gente en Lorden, Triratna, tienen una conexión personal con este texto debido a Sangharakshita que traducirlo hace como 70 años algo. Y mucha gente practica unas de sus prácticas que podemos encontrar en este texto, meditaciones como la bodhicitta, práctica de bodhicitta, o unas personas se llama Tonlen.
Y también la práctica de postraciones, que mucha gente que han pedido por ordenación lo hacen. Y también la práctica de Padmasambhava, que yo hago. Cuando me ordené, solo un poco después de mi ordenación, un amigo me lo regaló este texto. Y desde entonces he estado rodeando mi vida en una manera u otra. Y esa es mi conexión, incluyendo en este texto es los preliminarios. Hay dos partes de este texto, hay preliminarios y los preliminarios extraordinarios, que son estas prácticas de bodhicitta, etc. Pero los preliminarios son, primero, y son, estos recordatorios, las mismas cosas. Y es por esta razón que son muy personal para mí. Es un lineaje. No he encontrado estas frases, reflexiones de una biblioteca o en un libro o algo así. Fue directa de mi maestro Sangharakshita, Sangharakshita, que han traducido este texto hace 70 años, y fue por razón porque él fue iniciado dentro de esta práctica de Padmasambhava, de Cuatro Rinpoche, de otro Rinpoche, etc., hacia Padmasambhava, hacia el Buda. Entonces, para mí es una conexión de un lineaje. En esta, para mí es importante. Es por esta razón, quiero compartir ahora mis experiencias. Y sí, los recordatorios o preliminarios son muy importantes en budismo tibetano y vajrayana. Podemos verlos en otros textos también por maestros muy famosos en Tibet. Maestros, por ejemplo, Gampopa, Tsongkhapa o Milarepa. Si tú pones en Google budismo Tibet, tú vas a encontrar estos nombres. Son muy famosos. Y en estos textos podemos encontrar estas reflexiones. Son básicos, son fundamentales en la práctica del Dharma. Pero también son muy útiles para gente aquí en esta época, en esta edad, aquí ahora. Eso es porque, vamos a explicar un poco, explorar ellos ahora en estas próximas semanas. Sangharakshita o Sangharakshita dijo una vez que necesitamos encontrar equivalentes emocionales para nuestra comprensión intelectual. Voy a decir esto de nuevo. Sangharakshita dijo una vez, necesitamos encontrar equivalentes emocionales para nuestra comprensión intelectual. Esta es realmente base de estas reflexiones. Mucha gente puede leer el Dharma. Podemos encontrar muchos libros ahora en bibliotecas y librerías. Podemos encontrar mucha información online, incluso mucha información sobre textos de Vajrayana, Tantrika, etc. online. Podemos descargar mucho. Pero realmente solo son ideas, palabras sin una conexión emocional a lo que apuntan. Si no tenemos esta conexión emocional, solo realmente son palabras. Y realmente
bueno, para mucho en budismo realmente también necesitamos esta conexión personal, es decir, esta conexión, este lineaje, esta comunicación que una persona puede encarnar un poco el Dharma y comunicar y compartir. Este es un proceso, una lineaje. Entonces, transformación es la palabra. Transformación significa involucrando nuestras emociones e imaginación, no solo nuestro intelecto. Obviamente necesitamos usar nuestro intelecto, es importante. Necesitamos claridad, obviamente, pero obviamente también necesitamos nuestro corazón. De hecho, en sánscrito, en Tibet, chitta significa la palabra para la mente, es también el corazón. Ellos no pueden distinguir los dos. Solo en occidental que tenemos un mente en corazón o mente, intelecto y emoción. Yeah. Necesitamos los dos. Y ese es porque, bueno, imaginación es importante y necesitamos equivalentes emocionales para nuestra comprensión intelectual. Por lo tanto, reflexiones no son discursivos, como cuando estudiamos algo, un texto del Dharma o budismo o lo que sea. Reflexiones, estamos usando, no sé, en otra parte de nuestro cerebro. Reflexiones solo son una frase. Por ejemplo, todas las cosas condicionadas o compuestos son impermanentes. Todas las cosas condicionadas o compuestos son impermanentes. Esta es una reflexión. Y la realidad de nuestra mortalidad no podemos escaparla. ¿Sí? Vamos a morir, la verdad. ¿Ya? Eso es porque en este aspecto es bueno para hacer una meditación que se llama Metabhavana, que si no hemos hecho antes, es una práctica de desarrollo de amor incondicional que puede sostener con práctica muchas emociones difíciles. También, bueno, cultivar más tranquilidad. En sánscrito es shamatha. Necesitamos practicar mucho shamatha para reflexionar más y permitir estas frases bajar más dentro de nosotros mismos. Y bueno, sí, como he dicho, son solo una frase, pero durante las últimas próximas semanas, bueno, vamos a oír más sobre, bueno, maneras que podemos reflexionar, cuál es la impermanencia, maneras que podemos reflexionar en acciones tienen consecuencias, maneras que podemos reflexionar más en un aspecto de existencia que es, bueno, sufrimiento. ¿Por qué sufrimos? ¿Qué es la razón por qué sufrimos? Y reflexionar en un aspecto. Yeah. Y bueno, en las próximas semanas vamos a oír un poco más de esto. Son unas frases. Yo tengo una imagen. Es como una piedra que tiramos dentro de un lago en nuestro corazón. Este lago es, podemos imaginar nuestros sentimientos, profundidad,
y es como todo es impermanente, o voy a morir o algo concreto. Y nos quedamos con las ondas mientras nos afectan. Si no estamos pensando en algo, esa es una frase y quedarnos con esta frase. Y realmente las ondas son nuestras acciones que empiezan a cambiar como la piedra de esta frase va más profundo dentro de nuestro corazón. So, poco a poco, con práctica, con poco práctica de shamatha, con práctica de meditación que nos ayuda a sentir más tranquilos y relajados, y de manera que podemos abrir nuestros corazones más para aceptar más de esta realidad. Lo más que podemos hacer esto y tirar un poco de esta frase dentro de este corazón, a nuestro corazón, empezar a cambiar un poco nuestras acciones fuera de la cojín en meditación, ¿yeah? Porque es como muy refrescante, es como nadando en un río frío, pero es súper como refrescante. Nos despertan de nuestro como sueño un poco, ¿yeah? Es como y empezamos a cambiar un poco nuestras vidas. Tradicionalmente es porque se llaman los preliminarios. Mucha gente reflexionar uno o dos o tres o todos antes de hacer una otra práctica. Por ejemplo, una práctica se llama, hay dos aspectos: shamatha, que es cultivando más tranquilidad, y vipassana, que es buscando por realidad, viendo la realidad. Esos dos aspectos de meditación. Y antes, tradicionalmente mucha gente reflexiona en uno de estos preliminarios antes de hacer otra práctica de meditación. Es como para, despertarse un poco y entrar más alerta dentro de la práctica y hacer más un sentido de urgencia en la práctica. Es que cuando estamos realmente claro y relajado, abierto y entrando en frase como, todas las cosas condicionadas son impermanentes y en un día voy a morir. Es frescante. Y creo que son muy relevantes ahora en este momento. También, en los tiempos que nos encontramos ahora, hay mucha incertidumbre. Hay potencial para mucha ansiedad. Puede ser más fácil para perder conexión y significado en la vida, porque mucha gente está muy aislado en términos de distancia social, etc. Y nos sentimos en control. Hay muchas cosas pasando que no tenemos ningún control, pero esta es realmente la verdad. Y es siempre así. Cuando hay mucho Jung, el psicólogo Jung dijo esto, es que cuando hay mucho caos, o parece que hay mucho caos, realmente al fondo, abajo de esto es una oportunidad de crecer. Y para mí es una oportunidad para como reset nuestra vida un poco y
ver más claramente en lo que nos hace ansiosa, etc. Y para crear esta oportunidad, bueno, necesitamos ver más claro lo que está pasando y no entrar en estas historias de ansiedad, etc. Quedarnos en lo que es real. En estos, bueno, preliminarios, recordatorios, nos pueden ayudar a girar hacia lo que puede liberarnos desde estos sentimientos tan negativos, porque podemos empezar a ver más claro que realmente es en la vida, ¿ya? Y tomar más control, porque estamos tomando más responsabilidad en nuestra vida. Realmente es un caso de eso, es responsabilidad, lo que realmente es la más responsable cosa que podemos hacer en nuestra vida. Realmente para mí es ver las cosas con más claridad. La verdad es que esta es una vida frágil. Y esta vida puede terminar en cualquier momento. La verdad es que si reflexionar un poco sobre las condiciones que nos hicieron, es completamente, es demasiado para... Es un milagro que estamos aquí. Si pensamos en el aspecto de maneras que podemos quitar sufrimiento en nuestras vidas y en las maneras que intentamos estar feliz o ser feliz, también podemos reflexionar y crear más espacio en nuestra vida. Entonces, la vida es frágil, puede terminar en un momento, pero también es una vida preciosa, con muchas oportunidades para desarrollar, entender, evolucionar y también liberar un corazón. ¿Ya? Realmente eso es solo que quiero decir. Es esto. Son reflexiones que parecen bastante duros en términos, voy a morir, bla, bla, bla. Pero con tranquilidad podemos cultivar un poco shamatha, tranquilidad, y empezar a reflexionar en estas frases, usar estas frases, empezar a ver cosas más claramente y con lo que está pasando en nuestras vidas ahora, con muchas posibilidades para inseguridad, ansiedad, etc. Empezamos a conectar con nosotros mismos, más conectar con los demás más, y empezamos de hecho de tener más tranquilidad en nosotros mismos. Y ya está, creo que tenemos suficiente.